En este repaso lo que vamos a ver es un ejercicio de pasaje, pero no un pasaje directo, sino un pasaje mixto. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos etapas, es un pasaje en dos etapas. Se trata de pasar de cualquier base de origen, R, cualquier número, a cualquier otro número representado en una base R' distinta, cualquier otro número. La única forma de pasar entre cualquier sistema de representación a cualquier otro es directamente el pasar a través del decimal. Si vemos esta diapositiva, ¿está bien? Está claro que no hay ninguna flecha uniendo el octal con el base R, ni el base R con el hexadecimal, ni el base R con el binario, ni el base R con el base R'. No hay forma, tengo que ir a una estación intermediaria donde hago transbordo y ahí vuelvo al sistema destino. Ahora, ¿qué cálculos, qué procedimiento, qué estrategia voy a usar? Bueno, desde cualquier base genérica, sin nombre o con nombre propio, como el hexa, el binario o el octal o el pental o el heptal o la que querramos siempre, la única forma de llegar a decimal es el teorema fundamental. El teorema fundamental es esta bendita sumatoria desde -m hasta -1 de los distintos términos y es el teorema que me dice cuál es el peso, o sea, cómo formo el número total, el valor, la magnitud de este número a partir de sumar los pesos de cada componente con el símbolo que tenga en cada lugar. Y eso lo hace a través de una sumatoria, no hay otra forma. Y esa sumatoria lo que calcula es un valor en decimal. O sea que si la sumatoria del teorema fundamental calcula el valor en decimal y yo entré con cualquier base, lo que estoy haciendo es pasando desde cualquier base a decimal. Por eso es lo que tengo que usar. Una vez que estoy en decimal, ahí tengo que transbordar y usar una segunda etapa, un segundo método, para pasar ahora al revés, de decimal a la base destino, ya sea alguna de estas con nombres o otra R' diferente. En ese caso tengo dos alternativas para usar por lo menos. O las divisiones y multiplicaciones sucesivas por la base destino que están indicadas acá, ¿está bien? Dividir la parte entera sucesivas veces por la base destino hasta agotarla y multiplicar la parte fraccionaria pura de la parte entera sucesivas veces hasta alcanzar los dígitos necesarios fraccionarios, o sea, la cantidad de símbolos fraccionarios que me pide el enunciado, o hasta agotarlo, hasta que me dé un resto, una parte fraccionaria nula. Y si no, el otro método que vimos, que es el de la suma o resta de potencias de la base destino, que es otra alternativa, pero que se hace un poco más difícil cuando los números son más largos. El método de las divisiones es más apto para números más largos. Bueno, habiendo visto esta introducción teórica con esas diapositivas, vamos concretamente a hacer el ejercicio del tipo declarado acá. Y el enunciado me dice que convierta el número de base 7, heptal, a base 3, pasando por la representación intermedia que sea necesaria. Entonces, la primera etapa de la resolución es analizar justamente cuánto vale R, 7, cuánto vale R', 3, y analizar que al menos una de las dos, en este caso las dos, o sea que con más razón, por lo menos alguna de las dos no es del formato 2 a la n, o sea, no es ni 2, ni 4, ni 8, ni 16, ni 32. Acá ni 7 ni 3 coincide con 2, 4, 8, 16, 32, 64, o sea que está clarísimo que debido a ese análisis, ¿está bien? No hay otra forma de realizar la primera etapa de pasaje que no sea pasando a través de la base intermediaria decimal. O sea, tengo que hacer un transbordo en la estación decimal y dividir en dos etapas. Una primera etapa donde llego a decimal y una segunda donde decimal voy a la base destino. Esa es la estrategia.
Esta conclusión de 10 surge de analizar ambas bases, orígenes y destino. La segunda etapa de la resolución, así expresada en forma verbal, es que hago justamente este primer pasaje. Y como el destino es base 10, vimos que no había otra forma, no hay forma de pasar desde cualquier base, desde cualquiera, acá ya no importa si es 2 a la n o cualquier otra distinta de 2 a la n, no hay forma de llegar a decimal que usar el teorema fundamental de la numeración, la sumatoria. No hay alternativas. Entonces, mi número A, expresado ahora en decimal, va a ser mi número en base 7, descompuesto en una serie de términos donde cada uno de los dígitos de la base 7 va a estar, cada uno de los dígitos, el 2, el 1, el 5, el 6, etc., va a estar multiplicado por un factor que es el peso, que tiene que ver con el lugar que ocupa. Y ese peso tiene que ver con la base en que está expresado el sistema. La base R igual a 7. Entonces, 2 va a ser 2 por 7 al cubo, porque es cuarta posición, n igual a 4 y al cubo. Más 1 por 7 al cuadrado, porque es la tercera posición, entonces 1 menos al cuadrado, más 5 por 7 a la 1, más 6 por 7 a la 0, 6 unidades, siempre al lado de la coma hacia la izquierda son las unidades, más 3 por 1 dividido 7, o sea, 3 por 7 a la menos 1, más 6 por 7 a la menos 2, más 1 por 7 a la menos 3, más 2 por 7 a la menos 4. Estos más son todos los términos de la sumatoria. La sumatoria se descompuso en 8 términos, uno para cada dígito. 8 dígitos, 8 términos. Bueno, ahora lo que hago es, hago estas cuentas, como etapa intermedia, puedo hallar estas potencias y decir, bueno, 7 al cubo es 343, entonces 2 por 343, más 1 por 49, más 5 por 7, más 6 unidades. Y acá viene la parte, porque hasta acá, de la coma hacia la izquierda, son todos enteros, no hay problema con las fracciones. Pero de acá, ojo, porque ahora viene la segunda expresión, la segunda parte del requerimiento del enunciado, que dice, expresa el resultado final en base 3 sería, con hasta 3 dígitos fraccionarios. Acá dio la casualidad que es base 3 con 3 dígitos, pero no tiene nada que ver, podría haber sido base 3 con 20 dígitos o base 15 con un dígito o con ninguno. Bueno, si me pide 3, acá tengo que hacer esto que dice tomar como regla práctica, ya que no sé analíticamente cómo propagar errores, lo que se llama propagar errores, no sé cómo hacerlo, vamos a usar una regla práctica por las bases que vamos a estar trabajando, el rango de bases, esta regla va a servir, va a funcionar, que es calcular el valor decimal resultante con al menos el doble de los dígitos fraccionarios que me pide el resultado. Entonces, cuando yo divido 1 por 49 en una calculadora o a mano, lo tengo que sacar con 6 decimales. Acá puedo decir decimales porque esto es un valor decimal. Si no, debería decir con 6 dígitos fraccionarios. ¿Está bien? Esta división la debería sacar con 6 dígitos fraccionarios o decimales. Y esta segunda división, la que responde al peso de este segundo dígito a la derecha de la coma, también con por lo menos 6, esta también con por lo menos 6 y esta también con por lo menos 6. Si vuelco estos resultados al papel, con 6 dígitos. Y si no, trabajo haciendo esta multiplicación y esta división con la memoria de la calculadora o con niveles de paréntesis para que la calculadora conserve más de 6, todos los dígitos necesarios. Pero con 6 yo sé que voy a estar cubierto. En muchos casos va a ser innecesario usar los 6. Pero como quise hacer una regla práctica a prueba de cerebro que no tuviera que entender ni pensar nada, tuve que poner un valor que alcanzara para la peor de las situaciones. Con el doble decimales alcanza para la peor de las situaciones que vamos a tener en bases que van a tener un rango de oscilación entre 2 y 16. Entonces, bueno, acá me lo dio la calculadora, acá le puse más que 6, 3, 6, 9, ¿está bien?
pero al menos los 6 decimales de las divisiones en esta parte de estas divisiones. Una vez que obtuve este número, ya estoy acá. Ya me olvido de la base destino, me olvido del número 7, ahora ya tengo un número intermediario 10 con suficiente cantidad de decimales como para que el error que vaya a cometer cuando haga la segunda etapa de pasaje a la base destino, los 3 decimales de la base destino sean verdaderos y no sean falsos. Entonces la tercera etapa es prepararme para realizar la segunda etapa de la conversión. Como en la segunda podría usar como un método muy probable, muy práctico, el de las divisiones y multiplicaciones sucesivas por la base destino que vimos en la diapositiva, tengo que hacer esta preparación, que es dividir el número decimal en 2 partes. Una entera pura, que voy a dividir en la etapa 4 sucesivas veces por la base destino 3, divido 776 dividido 3, me da 258 con un resto de 2, vuelvo a dividir ahora el resultado, el cociente de la primera división, el 258, de nuevo lo divido por 3 y me da 86 con un resto nulo, el 86 lo vuelvo a dividir por 3, ¿está bien? Con un resultado, un cociente de 28 y un resto de 2, y así sigo hasta agotar el número, porque es entero. Acá no hay dígitos, no hay que conservar cierta cantidad de decimales, hay que convertirlo todos hasta que se cumpla esto, hasta que se cumpla que la división me da 0. Cuando la división me da 0, entonces todos los restos que tengo van a formar el número, todos los restos ordenados de abajo hacia arriba me van a formar el número destino en la base destino, que representa al 776 decimal. O sea, convertí la parte entera. Y ahora la parte fraccionaria pura porque su parte entera es nula, lo tengo que hacer con el otro método, en esta etapa, que podríamos llamarle 5, y a esta por lo tanto 6, que es las multiplicaciones sucesivas por la base R', por la base destino R'. ¿Está bien? Entonces, para hacer estas multiplicaciones, pongo esta forma o la que ustedes quieran, pongo 0, porque yo ya sé que el resultado que se me va a encolumnar acá abajo es 0, siempre al convertir una parte fraccionaria de una base a otra, el resultado va a ser fraccionario, y si es fraccionario puro quiere decir que va a empezar con 0, esto ya lo pongo porque esto es fijo. Y ahora la parte fraccionaria la multiplico por la base destino, la multiplico por 2. Acá es la primera multiplicación que hago, y esto me va a dar 1,664. El 1 lo pongo acá encolumnado al 0, 0,1 ya, y la parte fraccionaria pura la dejo acá para volver a multiplicar de nuevo. ¿Con cuántos decimales la anoto acá? Y con por lo menos 6, o con todos los que me dé la calculadora, si es que estoy haciendo la cuenta con la calculadora y guardando todo. Si yo acá usé 6 y acá trunco a 1 o 2 decimales, estoy haciendo lío, no me va a dar bien. O sea que estos puntos suspensivos son para que yo no escribiera tanto, pero acá tienen que estar por lo menos esos 6 decimales. Vuelvo a multiplicar ahora esta parte fraccionaria pura del resultado del primer producto, de nuevo por la base destino, de nuevo me va a dar 1,992, el 1 acá, el 0,992 acá, lo vuelvo a multiplicar de nuevo por la base destino y ahora me da 2,0978, y acá se me formó. ¿Por qué corté acá? Porque alcancé los 3 dígitos. La condición es que alcancé los 3 dígitos que me pide el enunciado acá, hasta 3 dígitos fraccionarios. Y yo sé que estos 3 dígitos son 0,112. Ahí están los 3 dígitos. Y este 0,112 va a ser verdadero porque partí de un número decimal que tenía suficiente precisión. Si yo acá le hubiera cortado y hubiera dejado un solo decimal, hubiera dejado 0,5 y hubiera convertido el 0,5 acá
por este método, me hubiera dado otros 3 decimales. Que, dejé 3 decimales, que bien, cumplí con el enunciado, sí, pero son truchos, no importa dejar 3 decimales, no importa dejar 3 decimales que sean verdaderos. Y para que sean verdaderos, tengo que tomar mucho más en la parte intermediaria decimal, en general. En realidad esto es en general. Bueno, lo que me queda finalmente, ya que hallé la parte convertida entera y la parte convertida fraccionaria, es recomponer el número sumando los dos. Sumando un entero con un fraccionario me da un número. Verifico que está todo bien, o sea, ningún símbolo es mayor que 2, o sea, 0, 1 y 2 son los 3 símbolos de base 3, es correcto, ¿está bien? Y bueno, va a tener obviamente muchos más dígitos que la parte en base 7. ¿Ven que tiene más dígitos la parte entera? La parte fraccionaria no tiene más dígitos porque yo la corté en 3, pero si hubiera querido tener la misma precisión originaria de acá hubiera tenido que seguir calculando posiblemente 7 dígitos. Si la parte entera pasó de 4 a 7 dígitos para representar lo mismo, la parte fraccionaria de 4 seguramente hubiera pasado a 5, 6 o 7 dígitos para tener el mismo grado de precisión. Yo la trunqué a 3 porque así lo pidió el enunciado. Bueno, y esto da por terminado el ejercicio.